Bueno, gente de sexto año, vamos a subir ahora el video de parábolas, que es lo que vimos hoy día, así lo sabemos bien. Bueno, a ver, estábamos hablando de, primero definamos bien cuáles son las cuatro curvas que se llaman cónicas. Las cónicas son cuatro curvas que están en un plano, obviamente, en un mismo plano, curvas planas, y son cuatro: circunferencia, que es el conjunto de puntos equidistantes de un punto llamado centro. O sea, hay un centro o, bueno, este punto que está a una distancia r del centro, bueno, este también a la misma distancia. Por eso se dice que son los puntos equidistantes de otro llamado centro. Este también, ¿ven? Está a la misma distancia. Este también. Bueno, si junto todos los puntos que están equidistantes del centro, se forma una curva plana llamada circunferencia. Circunferencia. Bueno, ese es el primer tipo de curva cónica. Vamos al segundo. La segunda es lo que llamamos la elipse. La elipse se define de esta forma. Si tengo dos puntos llamados focos, foco 1 y foco 2, la elipse es el conjunto de puntos cuyas distancias a los focos sumadas dan siempre lo mismo. ¿Sí? O sea, yo tengo un punto ahí, bueno, esta distancia de 1 más de 2, esa distancia tiene que ser una cosa constante. Si es una cosa constante, es una elipse. Por ejemplo, este punto que está acá, ahí, por ejemplo, las distancias sumadas, esas dos, da lo mismo que esto más esto. ¿Ven? Acá también, esta distancia más esta, sumadas, dan siempre lo mismo. Bueno, si junto todos los puntos que cumplen con que esa suma de distancias a los focos sea una cosa constante, se genera una curva que tiene más o menos esta pinta, llamada elipse. Y se encuentra en la naturaleza. La elipse, más o menos, digamos, es el movimiento de los planetas. Si en uno de los focos ponemos al Sol, el movimiento de un planeta sería una elipse, aproximadamente una elipse, muy aproximadamente una elipse, si no fuera por la existencia de los otros planetas que modifican un poco esa elipse. Por ejemplo, acá está el perihelio de la Tierra, que se da más o menos el 4 de enero, y acá está el afelio, que es el punto más lejano. Bueno, esa es la elipse. Cumple con esa condición que acabo de decir. Después hay una tercer tipo de curva cónica, que es la parábola, que es lo que yo les explico hoy día. Tenemos una recta llamada directriz y un punto llamado foco. Entonces, la parábola es el conjunto de puntos que distan lo mismo del foco que de la directriz. Por ejemplo, el punto medio acá tiene la misma distancia ahí que acá. Si esas dos distancias son iguales, entonces el punto pertenece a la parábola. Por ejemplo, este punto tiene la misma distancia al foco que a la recta. La distancia a la recta se mide perpendicularmente a la misma. Ven, ese punto también pertenece a la parábola. Por ejemplo, acá, más o menos por ahí, hay un punto que tiene la misma distancia al foco que a la recta. Pertenece a la parábola. Si yo junto todos los puntos, se genera una curva que tiene esta forma, es abierta. En cambio, la elipse y la circunferencia son cerradas. Esa es la parábola. La distancia al foco
es lo mismo que la distancia a la directriz. Son iguales esas dos distancias. Bueno, esa sería la parábola. Y la cuarta cónica que hay, se llama hipérbola. Esa curva importa. Bueno, estamos bien, ¿no? Bueno, la cuarta curva es la hipérbola. También va a aparecer un poquito más adelante. La hipérbola cumple con esto. Dados dos focos, dos puntos llamados focos, foco 1 y foco 2, la hipérbola está formada por puntos en los cuales la distancia a un foco menos la distancia al otro foco, eso es constante. Por ejemplo, esta distancia de 2 y de 1, tiene que cumplirse esto, que de 2 menos de 1 sea una cosa fija. Así o al revés. Entonces lo vamos a poner así en valor absoluto para que sea lo mismo de esta forma o al revés. Y bueno, por ejemplo, ahí habría otro punto, que esta distancia menos esto da lo mismo que esta menos esta. ¿Ven? Y si yo uno todos los puntos que cumplen con esa condición media extraña, pero que se puede cumplir, se genera una curva doble con dos ramas, o sea, una curva con dos ramas aisladas la una de la otra, y eso lo llamamos la hipérbola. Y la hipérbola tiene cumple con una condición muy linda, que es que se asintotiza a una recta. Si yo trazo la asíntota acá, a la cual se acerca la curva, la asíntota esa coincide perfectamente con la de la otra rama. Y acá pasaría lo mismo también. ¿Ven? Si esta es la asíntota, las asíntotas se cumplen doble rol, digamos, por un lado y por el otro. Estas son las dos ramas de la hipérbola. Las hipérbolas tienen asíntotas. Las otras tres curvas no tienen asíntotas. Y la hipérbola cumple con esta condición, que es media rara. La hipérbola es parecida a la elipse. La elipse lo único que pasa es que la suma es constante, pero en la hipérbola es la resta. Bueno, y la hipérbola y la parábola son abiertas, y la elipse y la circunferencia son cerradas. ¿Y por qué se llaman cónicas? Bueno, se llaman cónicas porque si nosotros dibujamos o representamos un cono, mejor dicho, un cono, se imaginan un cono, pero que sea infinito y un cono doble, porque si yo lo prolongo para el otro lado, queda esto, ¿ven? Eso es realmente un cono. Lo que nosotros llamamos cono normalmente en realidad es un semicono. Bueno, si yo tengo un cono y el cono tiene en el medio tiene una recta que le llamamos el eje del cono, y el cono se genera porque una recta cualquiera del cono, si gira alrededor del eje, ¿ven?, genera el cono. Imagínense que la línea se prolonga como recta, que se prolonga hasta el infinito por ambos lados, ¿no es cierto? Bueno, esa es la definición estricta de cono. Bueno, ¿y por qué se llaman cónicas? Bueno, porque si nosotros a un cono lo cortamos, y esta línea es el eje, ¿no es cierto? Bueno, y esta es la generatriz, se llama. Cualquier recta de estas, girando en torno al eje, genera el cono entero, o la superficie por lo menos del cono. Entonces decimos que si cortamos al cono, se van a generar las curvas estas. Por ejemplo, si lo cortamos perpendicularmente al eje, se genera una circunferencia. Si lo cortamos de una forma que no sea perpendicular al eje, o sea, lo cortamos así, por ejemplo, se genera una elipse. Si lo cortamos paralelamente a una generatriz, o sea, si lo cortamos así, ¡chac!, ¿ven?, se genera ahí una parábola. Y si lo cortamos de otra forma,
más inclinadamente, digamos, si lo cortamos así, ¿ven? Ahí cortaríamos a las dos partes del cono y ahí se generaría las dos ramas de la... No soy experto dibujando, pero más o menos es cierto eso que yo les digo. Se generarían las dos ramas de la hipérbola. Bueno, eso es en cuanto a las cónicas. Fíjense lo maravilloso que es todo esto en ese sentido, que permite visualizar cosas de diversas maneras. Esa es una de las grandes virtudes que tiene la matemática. Bueno, y la curva que vimos hoy, concretamente, fue la parábola que yo no lo voy a hacer, pero se podría demostrar, y si quieren lo demuestro en otro video. Se puede demostrar que está asociada a la representación gráfica cartesiana de un polinomio de segundo grado. ¿Qué características tiene este polinomio de segundo grado? Bueno, los factores que multiplican a las x y el término independiente se llaman coeficientes o parámetros. Parámetro en general se llama una cosa que es constante en una problemática y que en otro problema puede tomar otro valor. Eso es lo que llamamos un parámetro. Entonces, A, B y C son los tres parámetros o coeficientes. A y B son factores y C es término. Pero podríamos considerar que C también es factor si nosotros le agregamos esto. ¿Ven? Lo vemos de esa forma, como que cada término tiene un grado. Por eso decimos que este es el término de segundo grado, este es el término de primer grado y este sería el término independiente o de grado 0 sería, porque ustedes saben de que x a la 0 siempre da 1 y 1 por c siempre daría c. Entonces no, es como que no causa efecto que tenga ahí un x a la 0. Hay una pequeña mentirita ahí, pero créanme que es así, ¿no? Por ahora. Bueno, C lo llamamos ordenada al origen y representa al corte al eje de las I, de la I. ¿Por qué? Bueno, porque si hiciéramos una tabla de valores y yo le doy 0 al valor, 0 a la X, el valor 0 a la X, y lo reemplazo ahí, imagínense 0 ahí y ahí, así que todos estos dos términos van a 0, e I valdría C. Entonces, C sería el valor de I, ¿sí? El valor de I cuando X es 0. Recuerden que cuando decimos f de x o lo mismo y de x, estamos expresando de que y es una función de x. Y yo ahí puedo poner el valor como hice acá, ¿ven? Entonces ahí estoy diciendo que x vale 0. Pero x igual a 0 es una condición que la cumplen todos los puntos del eje y. Todos los puntos del eje y tienen x igual a 0, así como todos los puntos del eje x tienen y igual a 0. Entonces, como esto es el eje y, estamos diciendo que C es el valor de y en el eje y, o sea, es el corte al eje y. Eso es lo que yo quiero decir con esto. C es el corte al eje y. Por ejemplo, si yo tengo y igual a x al cuadrado menos 2x más 3, por ejemplo, o más algo así, suponga. Entonces, esto es C. ¿Y qué quiere decir eso? Y bueno, quiere decir que en el sistema de coordenadas cartesiano, si esto es 3, y eso es importante, que eso también lo mencioné hoy día, la escala que yo le otorgo al eje y no tiene por qué coincidir con la escala del eje x, y yo puedo pretender de que ahí y vale 3 en ese punto, pues se me ocurre, y acá x vale 2823, por ejemplo. Que si yo puedo darle la escala que yo quiera a ambos ejes y con independencia una escala de la otra. Bueno, entonces por ahí seguro que pasa la parábola, porque cumple con esto. En este caso sería 3. B, ¿qué es B? B lo vamos a llamar coeficiente lineal. La palabra lineal significa de primer grado. Coeficiente lineal o coeficiente de primer grado
o también lo llaman pendiente al origen. ¿Por qué pendiente al origen? Porque si B es un número positivo mayor que 0, donde corta el eje Y lo corta, la parábola lo corta de manera creciente. Si por el contrario B fuera menor que 0, donde lo corte el eje Y lo cortaría de forma decreciente. Y si B fuera igual a 0, significaría que justo en el eje Y está el vértice de la parábola. Si esta es la directriz y este es el foco en una parábola, el punto medio entre el foco y la directriz, eso es el vértice. ¿Sí? Ahí está la parábola, la puntita de la parábola, digamos. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, B vale 2. ¿Qué quiere decir? Que lo corta de manera creciente, así. ¿Y cómo es la parábola? Bueno, la parábola queda determinada fundamentalmente por el valor A. Si A es mayor que 0, la parábola es así. O sea, tiene el vértice hacia abajo, las ramas, que son estas dos partes de la curva, las ramas para arriba, o también podemos decir que la parábola delimita dos regiones, que son la zona cóncava y la zona convexa. La zona cóncava en este caso estaría para arriba y la zona convexa hacia abajo. Si A es menor que 0, por el contrario, la parábola es así, con vértice hacia arriba, ramas hacia abajo, zona cóncava hacia abajo y zona convexa hacia arriba. A no puede ser 0, porque si A fuera 0, se iría este término y no tendríamos una parábola, sino que tendríamos una recta. Bueno, en este caso, A es 1, es mayor que 0, en este caso las ramas son para arriba. Ahí está. Pero ahí me encuentro con que tener las ramas para arriba puede significar tres casos. Que haga esto, que no toque el eje X, que lo toque una sola vez, o que lo toque dos veces. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, para dirimir esa cuestión tenemos dos métodos. Yo les aconsejo que calculen la posición del vértice. El vértice, como dijimos, es un punto y como todo punto tiene una X y una Y. La X del vértice y la Y del vértice. Ojo, es X sub B e Y sub B, no es B sub X. ¿Sí? Cuidado con ese error medio que por ahí siempre se ve que alguien lo comete. Bueno, la X del vértice se puede demostrar que es menos B sobre 2A. Y la Y del vértice es esto, simplemente, que significa que yo, conociendo la X del vértice y reemplazándolo en la función, fíjense bien, calculo la Y del mismo punto, o sea, la Y del vértice. En el caso nuestro, la X del vértice sería menos B, que es 2, sobre 2 por 1. Se iría esos dos, quedaría menos 1. Y sabiendo que X en el vértice vale menos 1, la Y sería, reemplazarlo ahí, menos 1 alcua más 2 por menos 1 más 3, bueno, queda 1 menos 2 más 3, 4 menos 2, 2. O sea que, evidentemente en este caso, podemos asegurar de que el vértice está ahí, en menos 1 y en 2. Bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. Sería así, más achatadita. Menos 1 y 2. ¿Sí? Bueno, discúlpenme que no sea Leonardo da Vinci, pero es una curva de esa pinta. Esta es la pintusa que tiene esa parábola en concreto. ¿Sí? Y tiene que coincidir con las raíces que serían los cortes. Vamos a borrar un poco los cortes al eje X. Ahí volvemos a nuestra tabla de valores. Si nosotros decimos que esto es el corte, que cuando X es 0 es el corte al eje Y, cuando Y sea 0, acá voy a tener el corte al eje X.
y yo digo, si el corte al eje X es y igual a 0, bueno, si y es ax cuadrado más bx más c, entonces esa cosa también tiene que valer 0. Y por el teorema de Bhaskara, x sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y acá vamos a tener dos raíces, x1 y x2, según si sumamos o si restamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo en el caso nuestro. Si x cuadrado más 2x más 3 tiene que ser 0, que eso va a definir los cortes al eje x, entonces x va a ser menos 2 más menos raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1, que es a, por 3, que es c, sobre 2 por 1. ¿Y esto cuánto va a dar? Y bueno, va a dar menos 2 más menos 4 menos 12 menos 10, raíz de menos 10 sobre 2. Y raíz de menos 10 es raíz de 10 por i. Fíjense que la raíz llega hasta ahí nomás, sobre 2. ¿Sí? O sea que esto, sea como sea, no pertenece al conjunto de números reales y por lo tanto no corta el eje x, porque lo corta en un valor que no lo puedo representar. Recordemos que los cortes, los valores de que están representados en el eje, tanto en el eje x como en el eje y, tienen que ser números reales. Si ya tenemos un número que no es real, perdón, acá la línea divisoria llega hasta ahí, ¿no? Acércate bien, hijo, y márcalo bien. Fíjense cómo el corte del eje X no estaría en el eje real, o sea, no se puede representar en un solo eje real. Y por eso decimos no corta el eje X. Y eso coincide perfectamente con lo que habíamos dicho antes. Bueno, por ahora corto, para que no se haga tan largo el video, y les voy a dar en otro video las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado o del polinomio de segundo grado. Bueno, me despido con un abrazo virtual a todos.